Saludos amigos de YouTube. Hoy vamos a tratar sobre el tema de una reparación de un decodificador de DirecTV que nos llega hoy a nuestro taller. Este deco llega porque no enciende. Este deco llega por una falla de que en su tarjeta genera un cortocircuito. Ya es la segunda vez que llega un deco igual a este del mismo modelo con la misma falla. Entonces, hoy vamos a ver cómo podemos reparar y cómo podemos solucionar ese problema. Vamos a seguir una especie de protocolo de paso a paso para lograr la reparación de este deco. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega un decodificador que no enciende es, por supuesto, medir si nos llegan los 12 voltios a la tarjeta. En este caso, llegan los 12 voltios, nuestro regulador o nuestra fuente de poder. Ok, yo voy a conectar mi regulador de voltaje o mi adaptador AC/DC y lo voy a medir con mi multímetro. Él tiene que medir 12 voltios. Yo mido con mi multímetro y tengo los 12 voltios. O sea, lo que quiere decir que el adaptador AC/DC está en buen estado. Y nos tocará revisar la tarjeta electrónica de este deco y ver qué falla o en qué componente está generando que no enciende. Ok, lo primero que debemos hacer es desarmar nuestro decodificador de DirecTV. Vamos a desarmarlo, vamos a extraer lo que son los tornillos. Y luego, por supuesto, debemos retirar la cinta. En este caso yo lo he retirado. Y vamos a extraer lo que es la parte de la carcasa. Se pueden ayudar con una navaja. Y vamos a ir abriendo la carcasa, o en este caso, poco a poco, vamos a hacer una especie de palanca para que las grapas puedan ceder y nos permita extraer la tapa de la carcasa. Y ahí la extrajimos. Vamos a colocar esto por acá. Una vez acá, vamos a extraer estas dos grapas. Vamos a hacer también una especie de palanca para yo poder extraer lo que es mi tarjeta y poder revisar de manera correcta. Acá. Ok. Ya que tengo la tarjeta, luego debo extraer estos dos tornillos, que son los del disipador que va hacia el CPU. Y acá tenemos nuestra tarjeta. Para yo saber qué exactamente tiene este deco, debo necesitar una fuente de poder o fuente de alimentación del laboratorio, o también se conoce como fuente de alimentación regulable. Que es lo que vamos a proceder a hacer, es conectar esta tarjeta a nuestra fuente de poder y alimentarla con 12 voltios, y de acuerdo a lo que nos diga la fuente de poder, procedemos al siguiente paso. Ok, vamos a proceder a conectar nuestra fuente de alimentación al equipo. Vamos a tener, por supuesto, un positivo y un negativo que lo vamos a conectar. El negativo lo podemos conectar de cualquier blindaje. Esta parte metálica que están en la tierra. Yo lo voy a conectar del blindaje del HDMI o del conector de la HDMI. Como el positivo es una especie de punta que va conectada al conector donde va el adaptador AC/DC, voy a utilizar una misma punta del multímetro y la voy a conectar acá adentro. Lo introduzco y ya ahí tengo alimentada mi tarjeta. Luego ahora sí procedo a encender la fuente y a regular el voltaje a 12 voltios. Procedemos entonces a regular el voltaje de la fuente a 12 voltios. Vamos a colocar la fuente de alimentación a 0 y vamos a encenderla, y ustedes van a ver que mientras voy subiendo el voltaje, vean cómo lo que es la perilla del amperaje, vean cómo sube el consumo. Incluso antes de llegar a 12 voltios, la fuente
se bloquea. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito. Incluso vean qué pasa cuando nosotros conectamos el mismo adaptador de energía o el adaptador ACDC al decodificador. Vean que el voltaje también se va a caer. Voy a desconectar lo que es la fuente de alimentación y vamos a medir qué sucede con el voltaje cuando conectamos el adaptador ACDC, y van a notar que también se cae el voltaje. Yo voy a conectar mi adaptador ACDC. Ya una vez conectado a la toma eléctrica, vamos a medir ese voltaje y van a notar que el voltaje ni siquiera va a llegar a nuestra fuente de alimentación. Tocamos y nada. Vean que tocamos y no tenemos voltaje. Vean acá. Vean cómo es un voltaje bajo y el voltaje se cae. No tenemos entonces el voltaje necesario para alimentar nuestra fuente de alimentación, nuestra tarjeta MEI o nuestra tarjeta del decodificador. Entonces, por eso nuestro decodificador no está encendiendo, y es porque tiene un cortocircuito. Incluso estuvimos revisándolo anteriormente y notamos que una cierta zona se calienta. Y a través de ese calor es que vamos a detectar nuestro cortocircuito. Voy a desconectar acá y voy a volver a usar mi fuente de alimentación. Por eso es necesario la fuente de alimentación en este caso. Vamos a necesitar la fuente de alimentación y también vamos a necesitar un poquito de flux o de pasta para soldar. O fundente también. Voy a volver a conectar mi fuente de alimentación a lo que es la tarjeta del deco. Conectamos. El positivo, por supuesto, en su respectivo positivo y el negativo en su respectivo negativo. Ok, una vez ya conectado, vamos a regular el voltaje hasta que la fuente tolere el consumo. ¿Qué significa eso? Vamos a dar una pequeña cantidad de voltaje hasta que la corriente llegue más o menos como a 1,5 amperes, para ver dónde está el cortocircuito o el componente que más calienta. En nuestra fuente de alimentación vamos a ir regulando el voltaje poco a poco. Vean cómo yo lo voy haciendo y vean cómo va a ir subiendo. Vamos a dejarlo allí a 1,5 amperes. Y vamos a agregarle lo que es flux a la parte de la tarjeta que sentimos más caliente. Cuando nosotros analizamos la tarjeta, vamos a sentir que esta zona es la que calienta más. Así que en esta zona es donde vamos a agregar el flux y vamos a ver qué componente está derritiendo el flux o hace que el flux hierva. Entonces eso es lo que vamos a hacer y vamos a detectar qué componente está en cortocircuito y vamos a poder darle solución al decodificador. Vamos a agregar un poco de flux. Yo me puedo ayudar con mi navaja y voy agregando flux en toda esta zona. Vamos a ver si lo vemos más de cerca y vamos a notar qué componente calienta. Ok, ahí vamos a poder observar qué componente es el que está generando nuestro cortocircuito. Pueden ver ese condensador que está haciendo que el flux burbujee. Si lo acercamos un poquito más, vamos a notar eso. Pueden observar las burbujas que se están produciendo en ese condensador. Incluso podemos ver que tiene un aspecto muy diferente. Otro dato que debemos tener en cuenta es que los condensadores que manejan un voltaje grande, siempre se tienden a ir a cortocircuito. Eso pasa con los condensadores cerámicos. Y esos condensadores manejan alrededor de 18 voltios, que son los 18 voltios que van hacia el LNB, y es uno de los componentes que más falla. Incluso me ha llegado en 2 oportunidades 2 decos del mismo modelo de DirecTV o de Simple TV
que presentan la misma falla y en el mismo condensador. Por lo tanto, podemos decir que es una falla común que se presenta en este decodificador. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar ese condensador y pueden ver o van a notar que el corto se nos va a ir. Vamos a utilizar nuestra pistola de calor para retirar ese componente. También ustedes pueden usar un cautín si no tienen pistola de calor. Lo que sí les recomiendo es que tengan un poco de cuidado a la hora de quitar ese condensador. Sabemos entonces que el condensador que vamos a retirar es este señor que está acá y vamos a ver si el corto se nos va. Vamos a colocar nuestra estación de calor, puede ser entre 160 grados, 350 o depende como usted use su estación de calor. Vamos a darle calor y vamos a esperar que el estaño derrita o pase a su fase líquida y extraemos el componente. Seguimos dando calor. De ahí derritió, lo extraemos. Y ahora vamos a probar, a ver si el corto se nos va. Primero vamos a probar con una prueba de continuidad. Vamos a probar con una prueba de continuidad y vamos a ver si ese componente está en cortocircuito. Ok, ahí vemos que el multímetro tenemos continuidad. Ok, vamos a ver. Y pueden notar que tenemos una resistencia sumamente baja con ese condensador, que si yo toco aquí ya no tengo cortocircuito, ni en este condensador tampoco tengo cortocircuito, lo que significa que ya le doy solución a mi decodificador. Incluso van a notar que, o van a observar que cuando yo conecte nuestra fuente de alimentación no vamos a tener ese mismo consumo. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación. Positivo en positivo. Vamos a esperar un momento que él enfríe y luego lo alimentamos. Una vez ya conectado, vamos a alimentarlo o vamos a ir subiendo el voltaje y vamos a notar qué consumo tiene en nuestra fuente de alimentación. Aquí vamos a ir subiendo gradualmente el voltaje hasta los 12 voltios. Y pueden observar que el consumo es sumamente normal. Está consumiendo alrededor de 300 miliamperes, 0.3 amperes. Incluso si yo veo mi decodificador, ya puedo observar que el LED ya enciende, por lo tanto ya está encendiendo. Incluso voy a medir los voltajes de entrada de la fuente de la alimentación de la tarjeta y van a observar que ya el voltaje sí nos está midiendo 12 voltios. Ok. Observen que voy a medir con mi multímetro y vamos a ver si tenemos los 12 voltios ya. Vamos a observar, vamos a colocarlo esto aquí en voltaje. Vamos a medir y ver cuánto tenemos. Vean acá, ya tenemos aquí lo que son los 12 voltios. Por lo tanto, ya tenemos nuestro decodificador de Simple TV o de DirecTV completamente reparado, ya que esta es una falla común, pero que debemos tener un poco más de análisis a la hora de repararlo.